Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Blanca Mier, gerente de servicios a la membresía en AmCham Capítulo Monterrey. Y les damos la más cordial bienvenida a este primer módulo de nuestro seminario del TLCAN, el TEMEC, Análisis Temático de la Nueva Relación Regional. Les recordamos que este webinar forma parte, pues como les decía, del seminario de 9 módulos, de 2 horas cada uno. Los participantes que asisten al 100% de las sesiones van a contar con un diploma digital de participación. El registro a cada módulo es individual. Así que si no se han inscrito al módulo número 2, que va a suceder el día de mañana, jueves, a la misma hora que hoy, les pedimos que lo hagan al finalizar esta sesión. Y así consecutivamente van a ser cada uno de los módulos del seminario. Nos estaremos viendo cada miércoles y jueves de las siguientes semanas para empezar a las 10:30. También mañana jueves tenemos un webinar del Comité de Responsabilidad Social a las 11 de la mañana que se llama Construyendo Reputación ante el Reto Actual. No se lo pierdan. Posteriormente, el 15 de julio, tenemos Doing Business, requisitos para exportar productos con FDA hacia Estados Unidos. A las 11:30, en donde vamos a explorar las oportunidades que existen en Estados Unidos en el sector de dispositivos médicos e insumos para empresas socias, las diferentes ciudades, mercados y comunidades, así como dar un outline muy amplio de cómo se hacen los registros de FDA y responder preguntas que tengan los socios. También estamos por arrancar el programa EWDP 2020 en Monterrey y Guadalajara, el cual incluye módulos de formación y capacitación para mujeres ejecutivas, así como sesiones de mentoreo por CEOs de empresas socios de AmCham. Están a tiempo para pedir informes. Así es que ya lo saben, si les interesa participar en alguno de estos webinars, aún pueden inscribirse con la liga que compartimos a través del chat o a través del calendario de eventos. También les recordamos que pueden seguir inscribiéndose a los webinars que estamos teniendo cada semana a la liga que sale en nuestra síntesis de prensa en la parte de abajo. Para dar inicio a este seminario me permito presentar a nuestro presidente del Comité de Comercio Internacional, Luis Rodríguez. Adelante, Luis. Gracias, Blanca. Muy buenos días. Buenos días tengan todos. Les doy la bienvenida a este seminario denominado del TLCAN al TEMEC, en donde lo que pretendemos hacer es un análisis temático de las distintas prácticas, de las distintas áreas que regula el TEMEC, con el objeto de poder identificar las novedades que ofrece este nuevo en vigor apenas la semana pasada y de la cual, como sabemos, el día de hoy habrá un evento más tarde entre el presidente de México y de los Estados Unidos, en donde seguramente se pronunciarán al respecto. Los temas que vamos a cubrir, como lo adelantaba Blanca, son 9 módulos, en donde vamos a comentar acerca de acceso a mercado de bienes, reglas de origen, facilitación comercial, certeza jurídica, temas laborales, propiedad intelectual, comercio digital, medio ambiente, y pues bueno, la idea es tener a varios ponentes, ponentes de primer nivel, como lo es obviamente en la sesión del día de hoy, en donde nos puedan hablar de las distintas áreas de experiencia de acuerdo a su propia trayectoria profesional. Como lo comentábamos, estos módulos van a ser miércoles y jueves de cada semana a partir del día de hoy. Y bueno, en este primer módulo tenemos la dinámica de que cada uno de los ponentes hará su presentación. Estimamos que será aproximadamente de media hora. Y pues bueno, a partir de ahí ya haríamos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales yo se las estaría transmitiendo a los expositores para conocer sus comentarios. Si me permiten, voy a dar una breve semblanza de los ponentes que tenemos para el día de hoy, que como los comentaba, son de primer nivel. En primer término, presento a Fernando Mayer, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración de Políticas Públicas por la misma universidad. Él tiene experiencia como orador y profesor en diversos organismos multilaterales como APEC y la OMC, enfocado en temas sobre comercio electrónico, telecomunicaciones e inversión.
Se desempeñó como director general de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía durante 2 años y en dicho encargo fue jefe de mesa de los capítulos de servicios financieros y manipulación cambiaria en la negociación del TEMEC, así como coordinador del resto de las mesas relacionadas con servicios e inversión. En el mismo periodo de director general, encabezó las mesas de negociación relacionados con servicios e inversión en la modernización del pilar comercial entre México y la Unión Europea. Ingresó a la Secretaría de Economía en el 2013 como director de Comercio Internacional de Servicios e Inversión, donde inmediatamente se incorporó a las negociaciones del TIPAD, a cargo de las mesas de comercio electrónico, entrada temporal de personas de negocios y medidas disconformes. Durante su participación como negociador en el Acuerdo General de Servicios, en el marco de la OMC, estuvo a cargo de las 14 mesas de negociaciones. Encabezó las negociaciones de los acuerdos para la promoción de protección recíproca de inversiones con Ucrania, Hong Kong, Filipinas e Irán. Y actualmente Fernando es consultor experto para el despacho Agon en temas relacionados con la aplicación de tratados internacionales y operación de comercio exterior. Nuestro siguiente ponente es Francisco de Rosenzweig. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y también cuenta con doctorado por la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como socio de la firma White & Case y es jefe del Grupo de Energía, Infraestructura y Proyectos y Financiamientos de Activos de la Oficina México. Asesora a clientes nacionales e internacionales en las principales transacciones corporativas y financieras, y su práctica tiene un enfoque particular en el financiamiento basado en proyectos y activos, lo que le permite el desarrollo exitoso, el financiamiento y la finalización de proyectos y acuerdos a gran escala. Es un exfuncionario del gobierno federal mexicano y ha ocupado diferentes cargos en el sector público. Tiene experiencia sustancial en sectores de infraestructura, energía y transporte. Francisco se desempeñó durante más de 5 años como subsecretario de Comercio en la Secretaría de Economía, donde dirigió las negociaciones comerciales internacionales de México en temas como la Asociación Transpacífica y la Iniciativa Comercial de la Alianza del Pacífico, entre otras. Representó los intereses de México ante la OMC y también se desempeñó como jefe de gabinete del ministro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, asesor general de Gastos Públicos de la Secretaría de Hacienda, secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Gastos Públicos, Financiamiento y Privatización, asesor general de la Comisión Reguladora de Energía y director general de la Unidad de Reestructuración Eléctrica y de la Comisión. Y por último presentamos a Guillermo Malpica, quien es de casa. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Secretaría de Economía, siendo el interlocutor del Gobierno de México en materia comercial ante los poderes ejecutivo, legislativo y gobiernos estatales de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue negociador por México en la modernización del Telecán, en los capítulos de energía, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas de negocios e inversión, y trabajó para la misión permanente de México ante la OMC en Ginebra, Suiza, y para la oficina de representación en Ottawa, Canadá. Les agradezco a los 3 expositores que nos acompañan el día de hoy y les cedo la palabra para que nos dé su exposición. Gracias. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias a AmCham por la invitación a participar en este primer módulo del tema del Telecán al TEMEC. También muchas gracias, Guillermo, por considerarme. Un gusto estar con todos ustedes. Y yo les voy a dar, bueno, como estamos divididos un poco, les vamos a dar una presentación general del tema general del tratado, y unos 10 minutos para después entrar a una plática entre nosotros con algunas preguntas, un poco más dinámico, y al final, bueno, Memo ya les platicará. Estaremos abiertos a preguntas y respuestas. Entonces, denme un segundo, les voy a compartir mi presentación. Y aquí estamos. Entonces, bueno, a mí, como leyeron ahorita rápido en la semblanza que Luis nos leyó, yo estuve como director general de Comercio Internacional de Servicios de Inversión. Particularmente me tocó la mesa de servicios financieros y manipulación cambiaria durante la modernización del TEMEC. Y después, con todo gusto, podemos platicar un poco qué implica todo ese capítulo. También el de manipulación cambiaria. Y también, a su vez, estuve participando muy coordinado con Guillermo en las negociaciones también que a Guillermo le tocó, de entrada temporal de personas de negocio, de capítulo general de servicios.
también la Mesa de Comercio Electrónico y Telecomunicaciones, pero en general ahorita pues les vamos a dar un panorama general del proceso de negociación, ¿no? Entonces, es un poco para que ustedes vean cuando empezamos la negociación. Digo, como ustedes recordarán, la negociación empezó pues muy abruptamente, ¿no? México venía, pues digamos, de haber pasado un proceso complicado de negociación del TPP. En ese momento era el TPP, no el CPTPP o el TIPAT, era el TPP, porque estaba Estados Unidos. Y bueno, con la llegada, como ustedes recuerdan, de Donald Trump, lo primero que hace, de las primeras, bueno, la primera orden que firma, pues es la salida del TPP. Entonces ahí se activan focos rojos, pues, porque el principal socio comercial de México es Estados Unidos y sin duda la salida de Estados Unidos del TPP fue pues un golpe duro, porque gran parte de por qué México entró al TPP, y a Francisco le tocó todo esto, pero gran parte fue pues porque está Estados Unidos en la negociación. Entonces tenemos que ver Estados Unidos que está negociando con sus socios, con los otros socios comerciales, con Japón, y por esta razón fue que se entró. Entonces cuando sale Estados Unidos del TPP, hablando de NAFTA, de Telecan, que era el peor acuerdo del mundo, entonces pues sí hay una preocupación real del gobierno federal de ese momento, de la Secretaría de Economía, de cómo iba a seguir la relación con Estados Unidos. Se viene la modernización del Telecan, siempre con la amenaza de que Estados Unidos realmente en algún momento se podía salir del Telecan, tanto así que se llegó a decir que hasta Trump tuvo en algún momento el decreto para salirse del tratado en la mesa, pero que lo pararon porque las negociaciones pues iban avanzando. Entonces llegamos con este contexto nosotros como negociadores a la mesa, ¿no? Poco a poco fue cambiando el escenario, el ambiente, y fue un ambiente ya más tranquilo, donde si bien había, que ahorita vamos a ver, disposiciones muy complicadas de Estados Unidos, ya el ambiente se veía hacia que iba a haber un cierre, ¿no? Y después, obviamente, que es lo que vamos a platicar durante la sesión de hoy, pues vino el tema de transición, de las elecciones de México, que fue un elemento adicional. Pero así fue un poco el panorama general. México quería, estos fueron los pilares, las prioridades de México para la modernización, competitividad regional, con capítulos como inversión, entrada temporal, cooperación y desarrollo, obstáculos técnicos al comercio, acceso preferencial, mejora regulatoria, ¿no? Competitividad de la región, Canadá, Estados Unidos y México. Certidumbre también para el comercio y las inversiones, con capítulos como competencia, solución de controversia, empresas productivas del Estado y compras gubernamentales. Yo también ahí pondría el capítulo de inversión, también traigo un tema de certidumbre, que hoy más que nunca lo estamos viendo con lo que está pasando con el sector energético. Este capítulo de inversión es fundamental para la protección, para que estas empresas tengan un mecanismo de protección, luego ya lo platicaremos también. Comercio incluyente y responsable, nuevos temas como PYME, género, anticorrupción y medio ambiente. Y por último, oportunidades de la economía actual, nuevos temas, comercio electrónico, integración energética, que está en el TEMEC, ya lo platicaremos, pero está la reforma energética está consolidada en el Tratado de Libre Comercio, aunque el presidente López Obrador diga que no, ahí está, y propiedad intelectual. Un poco para que ustedes vayan viendo el proceso de consulta, cómo nosotros actuábamos en el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Economía, era el encargado de la negociación, ¿no? Era quien, como ahí ven, sacaban las propuestas de negociaciones. Generalmente digo, las propuestas de un texto de negociación podía salir tanto del lado mexicano, canadiense o Estados Unidos, dependiera quién tuviera el lado ofensivo. En mi caso, por ejemplo, la mesa de servicios financieros, pues mucho se tomó de lo que se había negociado en el TPP, y de hecho muchos capítulos, aunque hay temas que son nuevos para TEMEC, pero el TPP fue muy importante porque fue la base, ¿no? Nos tocó en la negociación del TPP, fue como la evolución de Telecan, y el punto medio donde se aterrizaron capítulos como comercio electrónico, como el nuevo servicios financieros, telecomunicaciones, nuevos capítulos, fue TPP. De ahí fue una lástima que Estados Unidos haya salido, pero también en TEMEC, mucho que se tomó como base de textos y como base de muchas propuestas, pues era el lenguaje TPP. En el capítulo de servicios financieros, por ejemplo, se tomó el texto que venía de ahí y obviamente se empezó a adecuar hacia TEMEC, ¿no? Pero todo esto era parte del gobierno federal. Nosotros en el gobierno federal, la Secretaría de Economía también nos acompañaba, por ejemplo, en el caso de financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, en otras mesas nos acompañaba Migración, Secretaría de Gobernación, algunos sectores, Profeco, en ese momento Estrategia Digital, que todavía existía en el caso de comercio electrónico. Entonces, la Secretaría de Economía estaba acompañada de expertos en todas las mesas de negociación. También tenemos un proceso de consulta con el Senado mexicano. Algunas reuniones fueron, pero en realidad no participaron mucho. O sea, de acompañarnos. Siempre se les informaba cuando regresábamos, pero no había
como una representación, como si la había el cuarto de junto, donde, por ejemplo, Francisco participaba en toda la parte agropecuaria. Nos tocaba siempre darle un reporte al cuarto de junto de cómo iban las negociaciones, primero a nivel muy amplio, ¿no? Nos juntábamos con todos las cabezas de sectores en el cuarto de junto y dábamos nuestro tema. Y después ya si tenían ciertas preocupaciones específicas, se juntaban ya de forma más pequeña, digamos, más con menos personas, para poder ver más directamente los temas que les platiqué, que les preocupaba o que querían seguir más de cerca el cuarto junto. Y también había, a su vez, este tema de consulta con la sociedad civil, que se hacía más en México, ¿no? En reuniones paralelas. Es un poco, perdón que está en inglés, no me dio un poco de tiempo de traducirla, pero bueno, lo mismo son los temas más importantes que se negociaron, las 30 y tantas mesas que hubo en el TEMEC, para que ustedes se vean un poco el mapa de todas las mesas que hubo. No tiene nada que ver ahí, perdón, las flechitas ni nada, no hay como correlaciones para que la vean. En mi caso, como ven, está servicios financieros también, acompañado de todas esas mesas, y solamente para que ustedes se den cuenta un poco de la delegación mexicana. Por cada mesa podían participar entre 10 y 12 personas. Por ejemplo, el comercio electrónico fue muy amplia, participaron a veces hasta 20 personas de delegaciones. Entonces, pues era toda la delegación del sexenio pasado que fueron a estas negociaciones y que acompañó, ¿no? El gran proceso de negociación y todo el esfuerzo que hubo por todas las dependencias. Hubo una instrucción de alto nivel, obviamente, de que esto era prioridad. Entonces, nos acompañaron muchísimas dependencias en todos estos capítulos que ustedes ven ahí. Un poco ya entrando al tema de los focos rojos, ¿no? Durante la negociación. Y lo más complicado, ¿no? Primero entramos con todo este tema de Trump, de la fijación que tenía sobre el déficit comercial, rebalanza comercial vía la expansión del comercio, y pues fue muy complicado porque no podías solucionar este tema en un tratado de libre comercio. En sí nunca hubo una propuesta de Estados Unidos específica en déficit comercial, pero era lo que siempre salía a decir Trump. Y aparte era una visión bastante miope, ¿no? No solo veía de un sentido, porque pues sí puede haber en algunos momentos déficit comercial en la balanza comercial en temas de bienes, pero en servicios, que pues era parte también que nos tocaba a nosotros, es completamente al revés, ¿no? Todo la inversión que tenemos en servicios financieros, en telecomunicaciones, con empresas como Citibanamex, AT&T en México, pues es gigantesca comparada con desafortunadamente, bueno, la inversión mexicana en Estados Unidos. Entonces, pues no era una visión completa. Entonces, ese fue el primer foco rojo. Después, la solución de controversias. También entramos de un principio de la negociación en Estados Unidos. De los 3 mecanismos de solución de controversias que hay, el capítulo 11, ¿no? Que ahora es 14, la inversión, el capítulo 19, de dumping, y el capítulo 20, el capítulo general de solución de controversias. Estados Unidos, al parecer, al principio no quería ninguno de estos mecanismos. Entonces, pues la postura de México era ¿para qué? También de Canadá, ¿para qué nos sentamos a negociar un tratado de libre comercio si no van a tener dientes? Entonces también fue evolucionando y obviamente vamos a ver ahorita lo que se logró, pero hay solución de controversias. Obviamente el tema que más posiblemente ustedes siguieron de cerca y más complicado fue todo el tema de reglas de origen. Nuestra postura era evitar el daño en las cadenas de abastecimiento, pero pues este tema fue el más visto en la parte del sector automotriz, ¿no? Al principio había propuestas inviables de Estados Unidos como un 85% de contenido regional, no regional, perdón, del país de Estados Unidos, y luego regional. Entonces era en contra de la producción, dañaba las cadenas de abastecimiento de la región, y pues ya se logró un balance que, si bien es complicado y va a ser un nuevo tema para todas las autoparteras y el sector automotriz, pero se sigue manteniendo el comercio, el libre comercio en el sector. Compras de gobierno, de igual forma, Estados Unidos buscaba mucha reducción del acceso, algo complicado de entender, porque Estados Unidos es un exportador de compras de gobierno, pero bueno, buscaban reducción, y nosotros a su vez buscábamos no tener algo menos de Telecán, y pues se logró eso, no reducir el acceso. Autotransporte, ahorita lo podemos platicar con Memo, cuál fue el problema, pero también lo mismo, mantener el compromiso de Telecán, una negociación compleja que nos tocó. Restricciones en la parte agrícola, también Francisco nos puede comentar ahorita un poco más cómo entra este tema, pero ahí sigue, ¿no? El tema de estacionalidad es algo muy complejo, ahorita lo podemos platicar con Francisco. Y la famosa cláusula de extensión, sunset, ¿no? Que primero lo que quería Estados Unidos es que a los 5 años el acuerdo se muriera, y de esta forma volver a negociar, lo cual no daba nada de certeza para las empresas. Imagínate poner una empresa para que en 5 años te cambien las reglas del juego, una inversión en el sector automotriz. Entonces se logra
que a los 6 años una revisión, pero el acuerdo no se muere. El acuerdo, si no hay una nueva negociación, va a tener una vida de 16 años. Luego lo podemos platicar también más adelante. Un poco la estrategia que nosotros teníamos, aunque suene muy obvio, pero la más importante, cuando te sientes en la mesa y nos transmitía el jefe negociador, era negociar el mejor acuerdo posible, sin importar los tiempos. También queríamos realizar progreso rápido en los capítulos que presentaban menor diferencia, como algún caso como pymes, género, ir mostrando que había avance durante la negociación para que no dijeran que estaba trabada. Y era lo que estaba pasando, había temas que se podían ir avanzando, y para los temas complicados, el punto 3, firme en contra de las propuestas inviables, como le veamos las que vimos hace un momento, y contrapropuestas de negociación. México siempre tuvo contrapropuestas para autos, para Sunset, para Dispute Resolution. Siempre México tenía alguna propuesta. No era el no, mantenerse firme en que no era aceptable, por ejemplo, el tema del 85%, pero era presentar una contrapropuesta. Y aquí, pues, te los cuento, algunas veces era México solo, porque Canadá no se metía a estas discusiones. Ellos simplemente decían, nosotros no queremos eso, y guardamos silencio. Entonces, mucho de la negociación fue México, Estados Unidos, tanto así que pues ya al final de la negociación, como bien ustedes recordarán, Canadá ya no iba a las negociaciones, y México y Estados Unidos eran quien tenían quien avanzaban, ¿no? En mi caso, les cuento rápido, por ejemplo, en el tema de servicios financieros, había una propuesta de localización de servidores que Canadá nunca quiso. Entonces ellos nunca se metieron a la negociación, siempre la dejaron de lado y decían, si yo pongo una postura, va a decir que la quiero. Entonces yo no voy a poner ninguna postura. México no tomó esto, fuimos mucho más pragmáticos. Sabíamos que Estados Unidos tenía que cerrar con esta obligación de localización de servidores. Entonces trabajamos toda la negociación con ellos para tener un capítulo que acomodara las preocupaciones de Hacienda y del Banco de México, cumpliera con la legislación mexicana, pero también ya diera acceso a mercado, digamos, a la localización de servidores. Y cuando llegó Canadá al final de la negociación, nos tocó que pues ya no se le podía mover nada y tenía que aceptar tal cual lo que habíamos negociado entre México y Estados Unidos, sin poder ellos meterle el lenguaje ni preocupaciones específicas. Y por eso fue que negociaron un periodo, un phasing period muy poco, de un año, para adecuar su legislación y cumplir con esa obligación específica. Un ejemplo de cómo Canadá pues se vio atorado en esos temas. También pusimos propuestas para que generaran competitividad en la región, como el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias, entrada temporal y facilitación comercial. Y siempre, como lo menciono al principio, el tiempo nunca fue un factor para nosotros, aunque ahorita digan un poco que México tenía la prisa cerrada antes de las elecciones, que después de las elecciones se trabó la negociación. Eso tampoco es cierto, siempre hubo avance, y la postura del gobierno era, no importa las elecciones, no importa los tiempos, es mucho más importante el contenido del acuerdo. Un poco de lobbying en Estados Unidos que también hacíamos con el sector privado. En mi caso, por ejemplo, también tenemos mucho más comunicación en ocasiones los negociadores mexicanos con el sector privado de Estados Unidos que los mismos de Estados Unidos. Entonces también hacíamos lobbying con ellos para que ellos a su vez presionaran a su gobierno. Hacíamos lobbying con las academias, con los think tanks, también abajo con conferencias nacionales de alcaldes, con asociaciones nacionales. Y esto pues en Estados Unidos es muy importante, ¿no? Con el Congreso Federal, es toda la política en Estados Unidos es local, por el peso que tienen los estados dentro de Estados Unidos. Era muy importante todas estas reuniones que también encabezaba el secretario con los jefes negociadores, con alcaldes, con gobernadores, con el Congreso, para movilizar actores internos en Estados Unidos. ¿Qué logramos? Logramos nuevos capítulos que ya van a ir viendo ustedes durante todo este curso, en los diferentes módulos. Comercio digital, nuevo capítulo. Telecomunicaciones, capítulo que se modernizó mucho de lo que se tenía. Igual había unos servicios financieros, se modernizó bastante. Anticorrupción, competitividad, pymes. Algunos de los capítulos que van a dar mucho más dinamismo a la relación comercial de los tres países. ¿Qué logramos también? Cláusulas 11, lo que les comentaba, eliminarla prácticamente, que no hubiera muerte súbita. Reglas de origen, garantizar el libre comercio. Reglas robustas para promover la integración regional y seguro de cobertura para México en caso de medida extraordinaria. Ya lo verán, pero esto es simplemente de que si se pone la medida 232 por parte de Trump, México está exento a cierto número de autos, pero va a estar exento, lo que no va a estar el resto del mundo, lo que vuelve a México muy atractivo para inversiones extranjeras de otros países. Y también tenemos mecanismos de solución de controversias. Tenemos el capítulo inversionista-Estado, el capítulo de subsidios y de Estado-Estado. Si bien diferentes, sobre todo el capítulo de inversionista-Estado, que en su momento ya platicarán, sí se tiene un mecanismo de protección, ¿no? También se eliminaron propuestas inaceptables, estacionalidad agrícola,
textiles, reducción de acceso a compras de gobierno, metas de reducción de déficit comercial. Ustedes no van a ver nada en el acuerdo que hable sobre déficit comercial y su reducción, ¿no? Eso no existe. Pues también lo que no ven es algo que se logró durante la negociación. También ahí valdrá la pena poner que logramos el tema de trucking, ¿no? Ya entrando a lo que pasó después de la negociación que nos tocó a nosotros, hasta la firma el 30 de noviembre en Buenos Aires del tratado. Después de la firma con el presidente anterior, con Enrique Peña Nieto, se vino la negociación del protocolo modificatorio, que fue lo que vieron que se firmó después. Y ahora lo que está con el presidente en Washington, pues ya es la entrada en vigor del tratado. Pero bueno, el protocolo modificatorio fue controversias laborales, fue lo primero que quedó en eso. Se habló mucho del mecanismo rápido, ya van a hablar en su sesión de ese tema, pero quedó en la negociación del protocolo modificatorio. Agregados laborales o inspectores, se da esa discusión. Medidas en frontera, pero lo que sí queda es un mecanismo rápido de controversia en el sector laboral, que espero ya lo vean en otra plática, las especificaciones de cómo funciona, ¿no? Que es lo que ahí vemos. Controversias laborales. Quedó una regla de origen en acero más estricta para el planchado de acero del 70%. También esto no quedó en la negociación original, quedó en la negociación del protocolo modificatorio. También temas ambientales. Se habrá agregados ambientales o inspectores. También es un tema complicado. Biológicos, eliminación de protección de datos clínicos, lo verán también a su tiempo. Solución de controversia, lo que les platicaba, mecanismos expeditos para seleccionar panelistas en general y también para las controversias laborales. Esto es positivo, el mecanismo expedito para selección de panelistas, ya vimos que pasó y de hecho ya hay una lista de panelistas. Entonces esto sin duda fue, de la parte del protocolo complicada, fue algo bueno que se logró. Y estacionalidad se sigue rechazando. En este tema igual Francisco nos puede platicar un poco más, pero se sigue rechazando, aunque al parecer todavía hay presión de ciertos estados, como Florida, por ejemplo, para meter esto de alguna forma con acuerdos paralelos dentro de la relación comercial con México. Ya para ir finalizando, vemos un poco todo el tema de, ¿será el fin de las cadenas globales de valor? Lo que está pasando con el COVID relacionado con el Tratado de Libre Comercio. Ahí pongo una frase que dijo algo hace poco Peter Navarro sobre el tema de cómo vamos a depender mucho más del nearshoring para cumplir con nuestra demanda de máscaras, de protección de equipo médico, de ventiladores. Pues vimos, los países lo primero que hacen es preocuparse por ellos y por su zona antes de estar mandando fuera, ¿no? China se volvió sumamente importante en todo esto, lo cual para Estados Unidos pues no es algo positivo. Por eso Robert Lighthizer habla de que la era del offshoring se acabó. ¿Y qué es México para Estados Unidos? ¿Y qué es Canadá para Estados Unidos? ¿Y qué somos entre nosotros? Somos nearshoring por el TEMEC, somos una misma región. Entonces, invertir en México desde el punto de vista de Agon, de nosotros va a ser muy atractivo para el resto del mundo. Entonces, un momento de realmente potencializar el acuerdo, ¿no? El TEMEC viendo hacia este cambio. Sectores con gran potencial de atracción para inversiones, vamos a tener el automotriz, el aeroespacial, maquinaria y equipo. También vamos a tener equipo médico, como sea con la pandemia, farmacéutico y economía digital. También logística y transporte, agropecuario y energía, aunque las políticas que vemos un poco en el nuevo sexenio van un poco en contra de volverse una potencia energética, pero el TEMEC te da esta posibilidad. Factores fundamentales, regla de origen más estricta, nearshoring y seguridad nacional y la nueva normalidad famosa, ¿no? Un poco que vemos riesgo en el año electoral para México, también hay que tener todo este tema claro, lo que les platicaba. Sigue presiones del tema de estacionalidad agrícola. Entonces, para cartas a Robert Lighthizer, no sabemos qué va a pasar ahorita, pero igual para ganar votos en Florida, pues ceden aquí un poco y buscan algún tema de carta paralela con Estados Unidos, ya veremos. También se prevé que va a haber una avalancha en casos laborales, desafortunadamente por el tema de mecanismo de respuesta rápida. Veremos qué sucederá, pero se ve que va a haber un tema de casos laborales. Siempre va a haber la amenaza de incremento de aranceles y tenemos una Organización Mundial de Comercio paralizada y así sigue, también por presión de Estados Unidos. Eso es el escenario actual, más las elecciones con los demócratas. Si gana Biden, será compleja la relación comercial, si bien con Trump ha sido complejo todo, pero ya sabemos cómo opera y ya tenemos un tratado con él. Con Biden, pues será empezar de cero. Entonces, si es bueno o malo, si simplemente es un reto para mí, ¿no? Que habrá que ver. De nosotros dependerá, como se los comento, aprovechar el Telecán,
con políticas públicas a favor de la inversión, no a estas políticas de asustar inversiones como está pasando en el sector energético. Hay otros sectores donde sí se está dando un ambiente más favorable para las inversiones. Esperemos que continúe así y el TEMEC sin duda lo va a potencializar. Es importante tener reguladores independientes, que también el TEMEC te los exige, sobre todo en la parte de competencia y de telecomunicaciones. Implementación correcta del tratado. Vimos ahorita todo el que salió muy al vapor, muy fast track, toda la regulación secundaria que se tuvo que aprobar en el Congreso. Habrá que meterse a detalle para ver si fue de la forma correcta, pero bueno, se dio como de forma muy al vapor, pero esperemos se haga la buena implementación del tratado. Y la cooperación del gobierno y sector productivo es fundamental para el Tratado de Libre Comercio. México debe de concluir, ya para ir terminando, implementar correctamente el TEMEC, aprovechar las oportunidades del CPTPP. Sin duda el TPP, al salirse de Estados Unidos sigue con un acuerdo preferencial únicamente con Canadá y con México. Entonces México, desde mi punto de vista, paradójicamente se beneficia un poco de la salida de Estados Unidos del TPP, porque México sigue siendo el único país con un acceso preferencial a su mercado. Y el TPP, Japón, Australia, países como esos se quedan sin ese acceso a Estados Unidos, se queda para México. Y México, por otro lado, sí tiene un acceso preferencial con esos países, con el TPP, entonces debe de aprovechar también beneficiarse de eso. El proceso de modernización con el Tratado de la Unión Europea sigue en procesos larguísimo. Ahorita debe de pasar al tema por el Congreso de México y por los Estados miembros en la Unión Europea. Es un proceso tardado, pero esperemos ya entre en vigor también para aprovechar este acuerdo. Y bueno, y aprovechar nuestras relaciones con la Alianza del Pacífico. Y ya vimos también que con Brasil está avanzando, por lo menos en el tema de autos con Brasil y de autos pesados. Y con Argentina aprovechar esos mercados. Yo lo dejaría hasta acá. Muchas gracias y ahorita abierto a platicar con Guillermo y con Francisco. Les agradezco su tiempo. Gracias, Fernando. Bueno, si les parece, creo que sigue Francisco con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Fernando, Guillermo. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, compañeros de muy interesantes momentos y negociaciones. Les agradecemos la posibilidad de que nos acompañen el día de hoy en este seminario. Realmente me parece que es un seminario muy útil y oportuno, ya que pues, tiene a dos de los grandes negociadores que estuvieron no solamente en la renegociación del Telecano y TEMEC, sino también, como ya lo comentó muy bien Fernando, en temas como el acuerdo con Europa en cuanto a su modernización, la Alianza del Pacífico, desde luego el CPTPP o TPP, y también, pues más recientemente, los retos que implican ahora desde el sector privado, pues en cuanto a su implementación del tratado. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones con relación al TEMEC, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Y pues yo tuve la fortuna de estar en la subsecretaría pues, por más de 5 años. Y me tocó una época pues muy distinta a cuando se lleva a cabo esta renegociación del TLC. En aquel entonces, hablando de los finales del gobierno de Calderón, pues la visión del comercio era buscar reducir los contenidos regionales, buscar ser más eficientes en las cadenas de producción y buscar cómo beneficiar a los consumidores. Esta situación pues cambia de manera dramática en el momento en que nos encontramos con una situación en donde tenemos una campaña electoral en Estados Unidos, en donde poca gente pensaba que Trump podía ganar y conforme iban pasando los días y los meses, pues cada vez era más evidente, ¿no? Y a partir de ahí se da un cambio en la forma de entender nuevamente el comercio y pasamos de un entendimiento, una narrativa, como diría el embajador Roberto Zapata, que era una nueva narrativa de entender el comercio, ¿no? Y una forma que en México nos costaba trabajo visualizar y especialmente transmitir a algunos líderes
la clase política, porque era algo difícil de entender y no era algo tan común, porque la gente de alguna forma entendía el comercio como lo entiende Trump, es decir, cuánto vendes, cuánto compras, y pues básicamente sacaban una diferencia, ¿no? Esto pues fue uno de los grandes logros del TPP, y en particular creo que el mayor beneficio del TPP a la luz del TEMEC, más allá de las disposiciones y de los resultados obtenidos, fue el hecho que nos permitió, después de 20 años, entrar en una nueva negociación con Estados Unidos y hacer un análisis de los sectores productivos. Es decir, cuando México se sienta ya a negociar aquel 16 de agosto del 2017, pues no se sienta después de 25 años. Claramente siempre hemos tenido diferencias y problemas con Estados Unidos, que en el tema agroalimentario, como el tema del azúcar, el tema del tomate, el tema del transporte transfronterizo de carga de largo recorrido y muchos otros temas bilaterales que escapan al ámbito comercial. Entonces, el hecho de poder haber estado pues prácticamente durante 5 años negociando con los Estados Unidos, más allá de que se haya retirado el TPP, lo cierto es que el equipo negociador cuando llega, pues tenía una mucho mejor idea y entendimiento de los sectores productivos y de cómo estaban viendo los intereses tanto desde el lado privado como desde la vista o el entendimiento del presidente Trump. Y en ese sentido, pues fue una negociación realmente compleja. Creo que el acompañamiento del sector privado, que ya me tocó a mí de ese lado estar para esta negociación, pues realmente fue bien interesante porque siempre hubo el amago de esta posible cancelación y habían temas pues de muy diferente índole, ¿no? Cuando negociamos otra vez el TPP, pues la regla de origen de autos, lo que se buscaba era bajarlo a un contenido regional por debajo del 40% en valor presente neto, algo parecido al acuerdo de Estados Unidos con Corea del Sur, es decir, reglas de origen con contenido regional bajo. Las reglas del Telecan para ese momento pues ya parecían pues muy altas y proteccionistas. Cuando llega el presidente Trump, pues nos damos cuenta que el ejercicio pues es inverso. Es cómo proteger el bloque de América del Norte en cuanto a posibles importaciones provenientes de Asia especialmente. Y ahí es donde empieza pues un gran reto, porque por un lado yo lo veo como un área de oportunidad, porque vamos a desarrollar más proveeduría. En el TPP se establecen periodos de transición de 3 y 7 años, dependiendo del tipo de industria que nos refiramos. Pero lo cierto es que para poder desarrollar proveeduría necesitas tener condiciones favorables, es decir, un ambiente de negocio favorable, políticas públicas estables y predecibles, y desde luego, pues tener una cadena de valor a la cual te incorpores, ¿no? Entonces, creo que es una buena noticia desde el punto de vista de que América del Norte va a poder beneficiarse del regreso de una serie de inversiones que se trasladaron a principios del siglo Asia, pero lo cierto es que tenemos que tener cuidado con que este desarrollo de proveeduría, que especialmente sería para las pymes, no impacte en el valor de los productos finales, ¿no? Y no solamente me refiero a lo que vendría siendo vehículos, sino me refiero a cualquier producto manufacturero, ¿no? Entonces creo que ese es un tema de oportunidad, al tiempo que tendremos como país y como región buscar que esto no tenga un efecto negativo en los consumidores finales o en aquellos productos intermedios que se tengan que desarrollar para cumplir con esta regla de origen, porque evidentemente si no se cumple con la regla de origen, pues hay que pagar aranceles. Y esto implicaría pagar aranceles como lo pagaría cualquier otro país que no tenga un TLC con Estados Unidos. Entonces, habiendo dicho esto, pues bueno, la negociación se fue dando de manera muy ordenada. Las reuniones del cuarto junto pues, eran impresionantes, más de 100 personas del sector privado con reportes periódicos por parte de los negociadores del TLC. Y ciertamente me parece que el resultado es muy favorable. Y uno de los aspectos que quizá yo quisiera enfocarme más para efectos de las personas que nos hacen favor de acompañar, sería en algunas cuestiones que quizás son más relevantes en términos de las actividades que realizan sus empresas o en donde ustedes colaboran. El primero es que el capítulo de inversión es un capítulo de inversión que solo protege la relación México-Estados Unidos, a diferencia del
del Telecán. Es decir, en el Telecán todas las inversiones, bajo los principios establecidos en el capítulo 11, eran susceptibles de un caso inversionista Estado, cumpliendo desde luego los parámetros. En el caso del TEMEC, hay una relación solamente de protección para las inversiones de México en Estados Unidos y de Estados Unidos en México, respecto de un conjunto de actividades como son petróleo, generación de energía eléctrica, infraestructura y transporte. Y cubre una serie de elementos, principalmente de la expropiación directa, pero no cubre las inversiones que provengan, por ejemplo, en el caso de minas de Estados Unidos o incluso de Canadá. Y es el valor que tiene el TPP. A través del TPP tenemos un capítulo de inversión negociado de manera muy notable y relevante por parte de Memo y del propio Fernando, donde pues probablemente sea el capítulo, en mi opinión, que es de mayor vanguardia y mayor protección para el sector privado, porque cubría una serie de cuestiones que iban más allá de lo que sería el concepto tradicional de inversión. Entonces, ese quizás es una de las primeras diferencias importantes. Otra que es muy importante en estas épocas que vivimos de la pandemia y de pues, trabajar de manera remota, es pues la dependencia que tenemos cada vez mayor en las plataformas digitales, como son Amazon, como son Corner Shop, Mercado Libre o cualquiera de estas plataformas mediante la cual adquirimos una serie de bienes. Y aquí se incrementó la franquicia de lo que se conoce como de minimis, para pasar de $50 a $117 en promedio para la región de América del Norte. Y esto dirán, ¿y esto qué es o para qué sirve? Bueno, pues esto tiene el beneficio de que hay una reducción, primero hay un umbral que se incrementa por arriba del doble, y eso permite que cualquiera de nosotros como ciudadanos que queramos adquirir ciertos bienes, pues en una parte de este monto será libre de arancel y en otra habrá que pagar algún tipo de derecho o impuesto. Eso me parece que es un área de oportunidad muy buena, porque además ya este tratado incluye un capítulo de entorno digital o de comercio electrónico, situación que cuando se negoció en los 90s el Telecán, pues ni siquiera se visualizaba la importancia y la forma que iba a revolucionar el mundo esta plataforma digital, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante, y eso va de la mano con una serie de principios en donde también están regulados en el TPP, que es el tema de propiedad intelectual y protección de derechos de autoría, protección de una serie de marcas, patentes, que eso en el entorno digital, pues ustedes saben que cada vez es más importante, como también la protección de los derechos de los consumidores. Pues creo que esos son aspectos bien importantes. Y por último, el otro aspecto que quizá es muy trascendental es el que se refiere a la parte laboral. México aceptó en el anexo 23A una serie de principios con el propósito de incrementar el nivel de protección de las personas que pertenezcan a sindicatos o la libertad sindical. Estableció una serie de parámetros que fueron adoptados en la legislación nacional a través de la reforma laboral que se aprobó a principios del año pasado. Esto como tal también tiene un cambio bien importante en el paradigma laboral, porque las famosas juntas federales de conciliación y arbitraje pues van a desaparecer. Estamos en el proceso de implementación y pues sí es un reto bien importante para nuestro país, no solamente por el lado que tanto se ha hablado de que cuando se produzca un vehículo, al menos el 14%, el 40% del valor del vehículo deberá remunerar a sus empleados en al menos $16, que entiendo que una buena parte de las armadoras ya lo hacen, sino también por el hecho de que nos encontramos, por un lado, en un cambio de paradigma en materia laboral, de legislación laboral en nuestro país, y por el otro, pues como ya se adelantaba, pues va a haber seguramente una serie de potenciales denuncias que buscarán aplicar el esquema del procedimiento expedito rápido, el mecanismo en materia laboral, no solamente para productos de agricultura, como se ha mencionado mucho, sino también para manufactura. Entonces, creo que este es un área en donde debemos de tener mucho cuidado, en donde debe trabajar el gobierno y el sector privado muy de la mano, y en donde el AmCham va a tener un papel bien importante en el acompañamiento y, como dirían en Estados Unidos, el guidance en esta materia, porque sí es un cambio bien importante y probablemente todavía no hemos asimilado el impacto y la importancia que tiene esto
como resultado de la entrada en vigor del TEMEC el pasado 1 de julio. Entonces, estos son cambios quizá desde la perspectiva del AmCham y de manera muy conceptual y rápida, los temas más importantes. Hay otro capítulo que también representa un tema relevante que ya comentaba Fernando, y es que hay una consolidación de la liberalización de las actividades que han habido en nuestro país desde 1994 a la fecha. Y parte de ello, pues naturalmente, es el capítulo de energía. Entonces, la reforma constitucional de 2013 está consolidada, al igual que lo está en la modernización del tratado con Europa, al igual que lo está también, desde luego, en el CPTPP y en la Alianza del Pacífico. Entonces, esto lo que nos da es un mecanismo de protección también para efectos de que cualquier reversa que se le pueda dar a alguna de las actividades que han sido liberalizadas, evidentemente implicaría pues una violación al compromiso internacional. Hay que recordar que los TLCs tienen el mismo nivel que la Constitución. Entonces, la bondad, viéndolo por el lado de la liberalización y de la competencia en ciertas actividades, es que lo que hace un TLC es poner, pues, por así llamarlo, una camisa de parámetros en donde pues tendremos que ir avanzando. Entonces, si hubiera una contrarreforma en cualquiera de las actividades que se han liberalizado, tendría que modificarse en su defecto cualquier TLC que reconozca una apertura de ciertas actividades que busquen regresarse a la esfera exclusiva del Estado. Entonces, me parece que esos son temas bien importantes. Y en ese sentido, bueno, me parece que tener a Memo, Fernando y a Luis pues en esta primera sesión, que nuevamente felicito a AmCham por esta iniciativa, me parece que puede permitir darles elementos quizá mucho más puntuales de cómo se vivió desde el equipo negociador, desde el sector privado, pues ciertos temas que probablemente no trascendieron y que puede ser bien interesante para ustedes entender mejor la razón o las causas por las cuales dieron lugar a que esto se haya negociado de una forma o de otra. Y desde luego, pues no quedarnos en las generalidades, ¿no? Creo que eso puede ser de sumo interés para todos nosotros. Así que hasta aquí dejaría mis comentarios iniciales y muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios. Como bien comentas, es muy útil para todos escuchar a las personas que han estado involucradas en todo este tiempo en lo que son las negociaciones. Y pues bueno, pues en el orden sigue Guillermo Malpica para dar su presentación y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Luis. Quiero empezar agradeciendo a los otros dos panelistas de este primer módulo y a ti, Luis, por coordinar todo este seminario, una idea muy atinada y muy oportuna para dar a conocer los resultados del TEMEC en los primeros días de su entrada en vigor y por supuesto a Fernando y a Francisco. Un gusto coincidir con ustedes después de haber sido colegas, después de haber trabajado bajo el liderazgo de Francisco en la Secretaría de Economía. Es un gusto reencontrarnos ahora en el ámbito de AmCham y explorar cuáles son las oportunidades que hay para el sector privado, para la membresía de AmCham en este nuevo acuerdo. Voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación ya con un poco de contenido después de la introducción muy atinada de Fernando sobre el proceso de negociación y después de que Francisco nos compartió cómo llegamos a esa negociación a través de la negociación que para nosotros era la modernización del Telecan, la del TPP, y de los temas puntuales que hay que tomar en cuenta como sector privado para aprovechar y para ponerle atención sobre estos resultados del TEMEC. Me gustaría ahora hablar sobre algunos temas puntuales del capitulado del TEMEC, empezando entonces con los temas de servicios y después hablar brevemente sobre un par de capítulos que también están contemplados en este primer módulo, los capítulos de competitividad y de pymes. Va a ser una presentación sobre esos temas. Y cuando hablamos de servicios, no hablamos de un solo capítulo. Me gustaría empezar con esta lámina porque normalmente
se siguen considerando, incluso en el ámbito de negociaciones comerciales, como temas nuevos, los temas de servicios, pero desde el Telecán ya teníamos una buena composición de temas de servicios. Normalmente en nuestros tratados de libre comercio, salvo Israel, que no tiene capítulo de servicios y de inversión, tenemos entre 3 y 6 capítulos que tienen que ver con comercio de servicios. El capítulo general, que es el de comercio transfronterizo de servicios o Cross-Border Trading Services, que está prácticamente en todos los tratados menos Israel. Pero también tenemos capítulos específicos, Fernando ya lo comentaba, el capítulo de servicios financieros que le tocó negociar a él en el TEMEC, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios, que es un tema que normalmente no se conoce mucho, aunque se usan mucho las visas, las antes del 1 de julio llamadas visas NAFTA, ¿no? Las TN, las visas de Estados Unidos para profesionistas de México y de Canadá. Y transporte, y tenemos también en algunos tratados, como pueden ver ahí, este capítulo de transporte marítimo. Tenemos un solo capítulo de transporte aéreo con Chile, porque este tema normalmente se negocia por fuera, en acuerdos bilaterales entre las autoridades aeronáuticas, ¿no? Y tradicionalmente en las últimas negociaciones, cuando empezamos a negociar el tema de comercio electrónico y comercio digital, se le asignó a la Dirección General de Negociaciones de Servicios y de Inversión el tema, ¿no? No es un tema exclusivo de servicios, pero tiene un componente importante de servicios. ¿Qué es el comercio internacional de servicios de manera muy general? Es otro animal, no es lo mismo que el comercio de bienes, tiene un marco conceptual diferente, tiene una manera diferente de liberalizar, las barreras a los servicios son diferentes a las de los bienes, pero está involucrado en las exportaciones de bienes de una manera muy importante. No podemos hablar ahora de un país competitivo en exportaciones de mercancías si no es competitivo también en los servicios que presta de manera transfronteriza. Entonces tenemos una importancia de los servicios por su papel dual, tanto como componentes de la manufactura, como también por su papel como prestadores de un valor agregado intangible que son estos servicios. No hay una definición de servicios porque son tan variados como servicios de peluquería o servicios financieros, tan sofisticados como servicios de telecomunicaciones, o no sofisticados como servicios de limpieza de edificios. Entonces, lo que se decidió para efectos de la negociación, desde las primeras negociaciones por ahí de la ronda Uruguay y del NAFTA, fue definir cómo se presta un servicio, ¿no? Y entonces, a diferencia del comercio de bienes, en donde el bien cruza la frontera, que sería el modo 1 en este caso, el comercio transfronterizo, también se considera que hay comercio de servicios internacional, a través de otros 3 modos, y dependen de quién se mueve, si se mueve el prestador, si se mueve el consumidor del servicio, y si ese prestador o proveedor de servicio es una persona física o es una persona moral. Entonces tenemos más maneras de prestar servicios que de manera transfronteriza que de comerciar bienes. Y es por eso también complicado muchas veces medir de manera adecuada el comercio de servicios. Pero es aproximadamente 2/3 partes del Producto Interno Bruto de nuestro país, aproximadamente más o menos exactamente 2/3 partes del empleo, y a nivel de comercio internacional todavía es muy pequeño, es aproximadamente 12% del comercio total, en el caso de México. O sea, el modo 1 es como el comercio de bienes, ¿no? El prestador de servicio está en un país, el consumidor está en el otro país y lo que se mueve es el servicio. Por ejemplo, una llamada telefónica es el ejemplo típico, ¿no? El modo 2, el que se mueve es el consumidor. Es cuando hacemos, por ejemplo, turismo. Vamos a otro país y consumimos, como consumidores de un país, consumimos servicios de otro país. Servicios de hotelería, de esparcimiento, de restaurantes, en fin. Ese es el modo 2. Es difícil de capturar y se registra como una exportación de servicios para los países que reciben estos turistas. El modo 3 es la inversión, ¿no? La inversión en servicios, cuando el que se mueve es el proveedor de servicios y se establece en el país del consumidor de servicios. Es una firma extranjera que llega a un país y se establece a través de una inversión. No toda la inversión es servicios, ¿no? También hay inversión en bienes. Entonces, aquí está el link entre el capítulo de comercio de servicios y el de inversión, que tienen compromisos de liberalización comunes. Los anexos de liberalización son los mismos para servicios y para inversión. Y son los que se conocen como anexo 1 y anexo 2, que vamos a ver de manera muy rápida un poquito más adelante. Finalmente, el cuarto modo de prestación es la movilidad de personas, la movilidad temporal de un prestador de servicios al otro país para prestar un servicio y se regresa, ¿no? No es migración, sino que es un movimiento temporal de un prestador de servicios. Por ejemplo, alguien que va a hacer un servicio postventa después de que
se compró una maquinaria en otro país, viene el técnico del otro país a hacer un mantenimiento o dejarla en punto, eso es modo 4, ¿no? Y ahorita les explico por qué es relevante, ¿no? La manera en que se distribuyen los capítulos de un tratado como el TEMEC es importante. Entonces, los servicios son intangibles, no almacenables, ¿no? Hay simultaneidad normalmente entre el prestador y el consumidor, ¿no? Son las diferencias entre bienes y servicios. La manera de establecer compromisos es a través de decir cómo se van liberalizando las barreras al comercio de servicios. En el caso de servicios, las barreras no son aranceles, sino barreras no arancelarias, todas ellas, y son básicamente legislación, ¿no? La regulación de los países, leyes, reglamentos, la Constitución misma. Cuando prohíbe que un extranjero haga alguna actividad de servicios, se tiene que consignar en esas listas que usamos en los tratados como el TEMEC, que se llaman listas negativas, ¿no? En la OMC se usan listas positivas, donde dices lo que se puede hacer por un extranjero, y en nuestros tratados usamos listas negativas, donde decimos prácticamente en todo, donde decimos qué es lo que no puede hacer un extranjero. Todo lo que no está en la lista está abierto, ¿no? Un extranjero lo puede hacer. Tiene un sentido más liberalizador visualmente, ¿no? Al menos. Y en el Telecan había el compromiso de hacer listas no solamente a nivel federal, porque muchos servicios se regulan a nivel estatal en Estados Unidos y a nivel provincial en Canadá, pero ese compromiso nunca se cumplió en el Telecan. No se intercambiaron anexos con compromisos a nivel estatal, aunque sí existe el compromiso, vamos, sí está cubierto, pero no lo podíamos ver porque no se intercambiaron esas listas. En el TEMEC hubo también una discusión y Estados Unidos decidió pues, que no podía cumplir con ese compromiso y finalmente no tenemos compromisos a nivel estatal, lo cual me parece que es una oportunidad, un área de oportunidad en la primera revisión del tratado para tener mucho mayor claridad de qué pueden hacer los prestadores de servicios e inversionistas mexicanos en Estados Unidos y en Canadá, porque mucha de su legislación es a nivel subfederal o subnacional. En el Telecan tenemos para servicios de inversión 4 anexos y en tratados subsecuentes, incluyendo el TEMEC, el TPP también, los comprimimos en 2 anexos. El anexo 1 es básicamente una foto de la regulación de los países. Lo que no se puede hacer por extranjeros se captura en el anexo 1 y tiene que estar respaldado por una ley o por una medida, ¿no? En general. Y el anexo 2 equivale a las exclusiones de bienes, ¿no? Aquellos servicios o actividades de servicios que no forman parte de los compromisos del tratado. Por ejemplo, energía típicamente estaba en el anexo 2 hasta la reforma energética, donde, como ya dijo muy bien Francisco, capturamos por primera vez la reforma energética en el TPP y la volvemos a capturar por referencia en el TEMEC. ¿Qué es importante del anexo 1? Estos principios que ven ustedes ahí que se llaman standstill y ratchet. ¿Qué quiere decir el principio de standstill? El principio de standstill significa que toda la liberalización que está en vigor, que está en leyes a partir de la entrada en vigor del tratado, se debe respetar. Ese es el piso, el compromiso internacional de los países. No se puede echar reversa en la liberalización que ya está capturada en el anexo 1. Es decir, si mañana queremos reducir la inversión extranjera en telecomunicaciones, que hoy está al 100% y la queremos bajar otra vez al 49%, eso lo podríamos hacer en una ley, pero violaría nuestros compromisos internacionales por el principio de standstill. Lo mismo en energía, ¿no? Y el principio de ratchet es cualquier liberalización que los países hagan después de la entrada en vigor del tratado, esa se vuelve el nuevo piso. Es decir, siempre vamos consolidando la liberalización posterior que se haga por los países, de manera que no se puede echar marcha atrás en las medidas de liberalización, en lo que un extranjero puede hacer en los países que son parte de estos tratados. Esto es fundamental, por ejemplo, para todas las reformas estructurales que sucedieron al inicio de la administración anterior. ¿Qué más tiene el capítulo de servicios? Bueno, pues tiene los principios de liberalización que se parecen al de bienes, ¿no? Trato nacional, trato de nación más favorecida. Algunos nuevos, como presencia local, que precisamente le da sentido al comercio transfronterizo, ¿no? Que no te exijan tener una oficina de representación o algún tipo de presencia en el país en el que prestas el servicio, sino que lo puedas prestar desde tu propio país. Eso cobra mucha relevancia con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con los servicios digitales. Y el principio de acceso a mercados que te dice que no debes tener limitaciones numéricas que puedan ser una barrera a la entrada. Es decir, si ya hay un cierto número de participantes en un cierto sector, que no haya leyes que te digan, pues ya no puede haber un nuevo entrante, ¿no? Eso limitaría el acceso a los mercados, aunque no hubiera ninguna limitación discriminatoria, de hecho limitaría el acceso al mercado. Entonces eso contiene también el capítulo de servicios,
algunas exclusiones como la que les comenté de servicios aéreos, servicios financieros porque se trata de un capítulo aparte casi autocontenido. Desarrollo de administración de medidas se refiere, es nuevo en el TMEC, no estaba en el Telecán, se refiere a establecer medidas para que las reglas, las leyes y los reglamentos que se imponen para regular los servicios tengan principios de no discriminación, sean transparentes, sean razonables, se tramiten las solicitudes para prestar un servicio si se necesita una licencia o cualquier otro tipo de autorización, se tramite de manera expedita, sea claro qué es lo que se pide, sea claro el procedimiento, se avisa cuando no se aprueba y se diga por qué, en fin, ese tipo de medidas para facilitar las buenas prácticas, ¿no? que nos gusta tanto compartir en AmCham, tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo se tramitan los requisitos para tener autorizaciones para prestar servicios de manera transfronteriza, ¿no? Eso es lo que contiene ese artículo de administración de medidas. Tiene un artículo también para las pymes, en donde dice que va a tratar de desarrollar cooperación trinacional para que más pymes sean exportadoras de servicios. Esto también es nuevo, no estaba en el Telecán. Todo el enfoque de pymes es nuevo, en realidad. Tenemos algunos anexos. El que ya existía en el Telecán es el de servicios profesionales, para que los profesionistas negociaran acuerdos de reconocimiento mutuo entre ellos. Ya tenemos, por ejemplo, bajo el Telecán de ingenieros, de contadores y de arquitectos, en donde no tienes que hacer todo el trámite para que se te reconozcan tus estudios y tramites tu licencia. Si yo soy un arquitecto mexicano y quiero ir a Estados Unidos, sino que a través de este acuerdo de reconocimiento mutuo se salven algunas partes de ese proceso de reconocimiento mío como profesionista en otro país, ¿no? Además, hay algunos anexos nuevos como servicios de entrega, que es en realidad Express Delivery Services, los servicios como de mensajería y paquetería más avanzados, para disciplinar a los monopolios postales cuando entran en el negocio de mensajería y paquetería, básicamente, ¿no? De Express Delivery Services. Hay un comité de servicios de transporte que no había en el Telecán para atender temas específicos de transporte. Tuvimos una disputa muy larga, un pleito muy largo en el tema de transporte transfronterizo de carga, de transporte de largo recorrido, hasta que finalmente se permite que los transportistas mexicanos puedan estar en territorio de Estados Unidos prestando estos servicios de transporte de carga más allá de la zona fronteriza. Y este comité tiene la intención de revisar cómo se implementan esos compromisos de transporte, no solamente autotransporte, sino transporte ferroviario, marítimo, aéreo, en lo que se pueda participar en los países de la región. Y finalmente un anexo que es más bien de Estados Unidos y Canadá, sobre un tema que tienen la frontera norte de Estados Unidos, con servicios de programación de contenidos de televisión abierta de televisión restringida que se captan en el territorio canadiense y que se venden sin más en el territorio, se repiten en el territorio canadiense. Entonces, ese anexo trataba de atender ese tema de frontera norte con los servicios de programación. Eso es lo que contienen algunos otros capítulos que voy a pasar de manera muy rápida, porque dan para un módulo cada uno de ellos. Telecomunicaciones. Cambia radicalmente el capítulo de TMEC con respecto al de Telecán. En el 92, cuando se firma el Telecán, no teníamos ni siquiera ley federal de telecomunicaciones, mucho menos un regulador. La realidad ahora, después de la reforma de telecomunicaciones, es muy diferente. Y entonces captura esa reforma de telecomunicaciones, contiene disposiciones para los operadores principales, ¿no? Que en la legislación mexicana se llaman operadores con poder sustancial de mercado y operadores preponderantes. Tiene también disposiciones para la solución de disputas, disposiciones para una serie de contenidos nuevos que no contemplaba el Telecán, como coubicación, paridad de marcado, paridad de números, en fin, acceso a ductos, postes, instalaciones, por supuesto interconexión, en fin, roaming internacional, ¿no? Es un capítulo de los más avanzados. Repite muchas de las disposiciones que se habían negociado en TPP y llegamos a este resultado en el caso de TMEC. Entrada temporal de personas de negocios. Había un interés de Estados Unidos porque tienen una prohibición desde 2004 de negociar disposiciones sobre migración en sus tratados de libre comercio. Entonces Estados Unidos quería eliminar el capítulo 16 del Telecán sobre entrada temporal
México y Canadá queríamos mucho más acceso, no solamente profesionistas, sino carreras técnicas, algunas competencias laborales certificadas. Por ejemplo, en energía, soldadores, ¿no? Soldadores en las plataformas petroleras, en el mar. Al final se logra mantener el capítulo tal como estaba en el Telecán, y es uno de los temas otra vez para revisión en el año 6 de vida del TEMEC, ¿no? En el TPP, por supuesto, como Estados Unidos venía con esta prohibición de su Congreso, hay un capítulo de entrada temporal, pero Estados Unidos no tiene compromisos. Entonces, en ese caso, Estados Unidos no es beneficiario de los compromisos que hacen los otros países del TPP en ese entonces, ¿no? Sobre entrada temporal. Y ahora los países del TIPAD pues hacen esa misma dinámica de reciprocidad en sus compromisos sobre entrada temporal. En el caso del TEMEC y del Telecán, tenemos 4 categorías en las que se puede autorizar entrada temporal de personas de negocios. Son visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, la segunda categoría. Transferencias intracompañías, que es cuando se mueve un directivo, un especialista o un ejecutivo de una matriz en un país a una sucursal en otro país, de la misma empresa. Y profesionistas, que ya les comenté, ¿no? Servicios financieros y manipulación cambiaria, lo negoció Fernando. Básicamente, manipulación cambiaria se refiere a algunas prácticas que no existen en la región de Norteamérica, pero que a Estados Unidos le interesaba tener en un tratado de libre comercio para cuando negociara otros tratados con países que sí hacen manipulación cambiaria bajo las reglas del Fondo Monetario Internacional. En el TPP, manipulación cambiaria fue un tema, pero no logró ser un capítulo. Se negoció una declaración ministerial. Solamente con de mejor empeño, con disposiciones de mejor empeño. Y en el caso del TEMEC sí hay un capítulo de manipulación cambiaria que se llama política macroeconómica, y consiste pues en intercambio de información y tomar medidas en el caso de que alguno de los países incurra en estas prácticas de manipular su tipo de cambio para favorecer sus exportaciones. El capítulo de servicios financieros es súper amplio, muy ambicioso, también un gran cambio a raíz de la reforma financiera en México y del avance de las negociaciones de tratados después del Telecán. Hay, por ejemplo, disposiciones sobre comercio transfronterizo, que son muy novedosas, disposiciones sobre sistemas de pago con tarjetas, que se abrió el mercado a la par que estábamos negociando el TPP, el mercado de lo que en México se llama cámaras de compensación. Y pudimos hacer entonces compromisos en esto de EPS, ¿no? en servicios de pago electrónico por tarjetas de crédito. Y bueno, una mención muy rápida a pymes y competitividad para cubrir un poco el contenido sugerido para este módulo. El capítulo de pymes es novedoso, no teníamos un capítulo antes en el Telecán. Cuando 99% de las empresas son pymes en México, son micro, pequeñas o medianas empresas, con esos rangos de empleados que ustedes ven, y concentran el 74% de la fuerza laboral. Se establece básicamente bajo ese capítulo, es muy cortito, se establece un comité de pymes integrado por representantes gubernamentales que tienen objetivo de intercambiar información, mejores prácticas, apoyar a las pymes exportadoras, sobre todo financiamiento. Este comité debe convocar un diálogo trilateral para precisamente desarrollar estas ideas de cómo apoyar a las pymes en su incursión internacional. Tiene que haber un sitio web de los 3 países público, donde se explique el contenido del tratado, y no está sujeto a la solución de diferencias este capítulo, ¿no? Y como vimos en el caso de servicios, hay disposiciones en otros capítulos del tratado que también favorecen a las pymes. Es un tema sobre el que hay que elaborar mucho más, por ser la primera vez que se ponía, pues claramente hay oportunidades de mejora. Y competitividad es un capítulo como marco para incorporar ahí cualquier disposición que abone a la competitividad regional, ¿no? Básicamente tiene un comité de competitividad y acepta proyectos que vayan en ese sentido de favorecer la competitividad. La competitividad fue una de las prioridades de México en la negociación, está en el preámbulo del TEMEC, y este capítulo es un poco para discutir ideas novedosas. Por ejemplo, en algún momento sugerimos ahí tratar, ya cuando esté operando el capítulo de competitividad, temas que sean transversales, por ejemplo, como el tema de turismo de salud, ¿no? Turismo médico, que tiene muchos ángulos de bienes, de servicios, de compras de gobierno, en fin. Yo lo dejaré ahí para tener oportunidad de tener preguntas y respuestas del público o interacción con mis compañeros del panel, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy interesante tu presentación y tu participación. Gracias de nuevo a todos los asistentes. Tenemos varias preguntas, Guillermo, que, bueno, para los tres panelistas que quisiera compartirles. Nos están llegando por vía de el chat y algunos también nos las hicieron llegar por medio de, por la vía escrita. Una pregunta que nos han estado haciendo y que quisiera ver si alguien de los panelistas nos pudiera platicar es este tema con China. Como sabemos, en los meses, inclusive durante la negociación, inclusive creo que fue hasta dentro de la negociación del TPP, se hablaba mucho de un acuerdo comercial entre México con China. Después, obviamente, todo este tema se ha venido acrecentando cuando Estados Unidos anuncia su salida de lo que era el TPP. Pero bueno, pues también en semanas recientes hemos estado también escuchando mucho el discurso de un posible acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos. Entonces, yo quisiera presentarles esta pregunta a los tres, a ver qué comentarios nos podrían hacer en cuanto a la viabilidad de un acuerdo de esta naturaleza en el marco del TEMEC o considerando la situación actual en términos comerciales con México, de su conveniencia o bien las razones para no tener un acuerdo con cualquier país dentro del bloque comercial. Sí, sí, yo la tomo. A ver, es un tema interesante. Poca gente es consciente de que China es el segundo socio comercial de toda América Latina, incluyendo a México, desde luego. Perdón, es el primer socio comercial de toda América Latina, con excepción de Brasil y México. Y esto no es por casualidad. O sea, Estados Unidos para México pues, es muy relevante, y junto con Brasil pues somos las dos economías más grandes de la región. Entonces, evidentemente, a través de lo que se conoce como la ruta de la seda, China pues ha venido ampliando pues tanto sus flujos de comercio como sus inversiones, y no escapa para muchos el hecho de que México es de los muy pocos países que ha recibido inversión extranjera directa de China. Entonces, evidentemente, en una época en donde tienes una competencia por ver cuál de los dos países pues va a tener liderazgo a nivel global, desde el TPP se buscaba que se fueran estableciendo los parámetros para que China pudiera competir de manera, de manera comprometida con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y los TLCs. Entonces, en paralelo, cuando se negoció el TPP, también había una iniciativa dentro de APEC que buscaba liderar China, que era precisamente la contrapropuesta de esta iniciativa. Cuando viene la negociación de esta cláusula, al menos del lado del sector privado, pues era claro que Estados Unidos buscaba cerrar la puerta a cualquier interés que pudiera tener esta economía de buscar un tratado con México. Otra vez es nuestro segundo socio comercial, cerca de 75 mil millones de dólares. Y evidentemente la cláusula que se impone el TEMEC, pues de alguna manera blinda a Estados Unidos en cuanto a la posibilidad de que Canadá o México puedan avanzar en este camino. No es extraño que Canadá quiso hacerlo hace 3, 4 años, y fue una de las formas que de alguna manera, de manera romántica, Canadá lo veía como un área de oportunidad. Y según la información que yo tengo, pues las negociaciones avanzaron muy bien cuando hablaban de comercio de bienes. En el momento que hablaron de temas de propiedad intelectual, en temas de derechos humanos, derechos laborales, ambientales, pues el asunto se complicó. Entonces, la realidad es que cada vez que un país negocia un tratado de comercio, pues lo negocia con base en la última referencia que tiene. Y así lo ha hecho México y así lo hacen todos, con la excepción de lo que se hizo en el gobierno de Trump, que a pesar de ello, pues tenía unos parámetros establecidos por el acuerdo bipartisano. Entonces, sí hay una restricción y hay una posibilidad, de acuerdo a las disposiciones que están previstas en el TEMEC,
para que en caso de que una economía, vamos, Estados Unidos, Canadá o México decida iniciar esta iniciativa, las otras pueden revisar si son consistentes los compromisos y de no estar de acuerdo, pues podría tener implicaciones como la salida del propio tratado. Entonces, creo que otra vez, un poco lo que comentaba al inicio de la plática, hay una nueva forma de entender el comercio en donde ya se está volviendo regionalista, por no decir incluso nacionalista, el comercio. Y creo que es una tendencia que va a durar, pues, probablemente varias décadas, ¿no? Al menos la siguiente década, porque es una nueva forma de entenderlo y más a la luz del COVID, en donde lo que se está buscando es proteger los empleos, la atracción de la inversión y desde luego que los desplazamientos puedan ser menores en cuanto al movimiento de personas y de mercancías. Muy bien, excelente. Ahora sí que Fernando, díganos, sí. Sí, nada más Sí, para adelante. complementar, lo que dice el TEMEC, en realidad creo que hay también una lectura incompleta o no muy clara de ese artículo. La cláusula, lo que se conoce como la cláusula china de manera coloquial es el artículo 32.10 del TEMEC, en donde a nadie se le prohíbe negociar con China, simplemente se le pide a los países que informen 3 meses antes de iniciar negociaciones que planean negociar con China y que informen, que contesten consultas específicas sobre lo que están negociando. Es decir, que conteste, si México quiere negociar con China, que conteste a Canadá o a Estados Unidos consultas específicas y que 30 días antes de la firma informe cuál fue el resultado de la negociación. Por supuesto que da la posibilidad de cualquiera de los otros 2 socios comerciales que no están negociando con China de salirse del tratado, pero ya podían salirse del tratado también en el Telecán, ¿no? El 2205 del Telecán permitía a una de las partes salirse, ¿no? Si así lo decidía. Entonces, sí, obviamente habrá toda la presión diplomática, pero yo creo que lo que dice el tratado es muy claro, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en eso, pero la diferencia con el 2205, Guillermo, es que te puede salir en cualquier momento por cualquier consideración. Aquí ya le estás poniendo nombre, apellido, y no solamente precisando es para China, es para cualquier economía no reconocida como el mercado, ¿no? Entonces, si fuéramos muy puristas, pues incluso tenemos economías dentro del CPTPP, TIPATO, como se quiera llamar, que no son reconocidas como economías de mercado, ¿no? Entonces, este es un mensaje de Estados Unidos para Canadá y México. Evidentemente, si tú sabes que tu principal socio comercial, que pues va variando mes en mes, si es México o es Canadá, pues no quieres que se te vaya, pues que te amenace con salirse de un tratado pues que está dando grandes beneficios, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Memo, pero sí aquí ya lo estás etiquetando, ¿no? Entonces, eso de alguna manera pues es un mensaje muy contundente en cuanto a la seriedad que le da Estados Unidos, al menos bajo el gobierno actual, a cualquier acercamiento con China. Sin duda, solamente para agregar rápido esta pregunta, Luis, digo, durante la negociación a mí en lo particular me tocó que había muchas propuestas de Estados Unidos que no iban acorde con el marco de Telecom, de Telc, con los socios. Te ponían propuestas en la mesa de negociación que era por si en algún futuro Estados Unidos negociaba con China en un futuro muy lejano, o si México negociaba en algún futuro, tener, como dice Francisco, utilizan sus acuerdos anteriores para decir, de ahí no me puedo mover, tenerlo como referencia para sus acuerdos futuros, y eran temas específicos, ¿no? El caso de manipulación cambiaria que platicó Memo, pues es un tema que no le preocupa porque México y Canadá vayan a utilizar su moneda de forma incorrecta para generarse beneficios, pero pues sí lo hace China. Entonces es otro mensaje para China. Y como dice Francisco, el problema de una negociación, hace poco salió la secretaria Márquez a hablar sobre un posible tratado de China justo cuando el TEMEC está por entrar en vigor. Luego se lo voy a decir que no me pareció mal el timing, pero es muy complicado. Como dice Francisco, China no juega bajo los mismos reglas del juego que el resto, de que los países que les tocan negociar tratados de libre comercio. En bienes, como pasa con Brasil y con Argentina, donde te puedes entender más rápido en fracciones arancelares, en acceso al mercado, pues es un poco más sencillo, pero cuando te pones a hablar de temas de propiedad intelectual y servicios también, comercio digital, China tiene otra visión completamente del comercio digital de la que ya se desarrolló en tratados de libre comercio, pues no es para nada sencillo negociar un tratado de libre comercio con ellos. Independientemente de la cláusula china, que sí se da esta discusión o esos puntos de vista que están diciendo ahorita Memo y Francisco,
yo no veo en el corto plazo a México negociando un tratado con China. Nos tenemos que enfocar en TEMEC, en las cadenas de valor que se van a hacer por TEMEC, y aún así China sí es algo interesante para México, porque al tener ese pleito con Estados Unidos, que con Biden también se va a tardar en solucionarlo, empresas chinas pueden ver a México como un hub para el nearshoring con Estados Unidos. Entonces, es lo, desde mi punto de vista, donde hay que enfocarnos más que empezar una negociación de un tratado de libre comercio larguísima con los chinos. Okay. Excelente. Muchas gracias por sus comentarios a todos. Hay muchas preguntas. Hay preguntas acerca de pymes, de comercio electrónico, inclusive aprovechando, Fernando. En ese tema en particular, están preguntando mucho acerca del umbral para la exención de impuestos por envíos de mensajería, particularmente para el tema de las pymes, que es algo que aparentemente es de mucho interés. Sabemos que en la negociación hubo algo de presión, creo que venía de Amazon, para incrementar el umbral para que los envíos por mensajería que se fijara un límite de $800, creo que de valor de referencia, y al final de cuentas se llegó a una negociación intermedia para poder eximir del pago de aranceles y derechos para este tipo de envíos, entendiendo que, bueno, pues estamos entrando en una era de comercio en donde los envíos por mensajería van a cobrar mucha relevancia. No sé si nos pudieran compartir alguien de ustedes algún comentario al respecto de cuál sería la tendencia en eso, o si bien la disposición dentro del tratado para fijar ese valor de referencia lo podemos tomar ya como una postura definitiva, o bien inclusive también, y creo que sería un comentario para todo el tratado, qué tan fácil o qué tan factible sería el modificar el tratado antes de los 6 años que tenemos para lo que sería la revisión periódica. Porque, pues digo, también, como sabemos, el Telecán tenía varias instituciones que estaban a cargo de actualizar los temas que regulaba el Telecán. Sin embargo, una crítica una crítica generalizada era que esos comités o esas comisiones no se reunían seguido para darle esa actualización. Entonces, no sé si alguien nos podría platicar de estos temas, de la posibilidad de actualizar las disposiciones en el TEMEC para efectos de irse, ajustando lo que es la realidad. Otro ejemplo es el tema del COVID, ¿no? Creo que sí hay, obviamente, un capítulo que habla de temas de salud y temas sanitarios. Sin embargo, ante toda la situación que estamos viviendo ahorita, el garantizar el suministro dentro de la región, quizá con lo que sabemos hoy se pudo haber negociado, se pudo haber dispuesto temas particulares para el flujo de equipo de protección y temas relacionados. No sé si alguien quisiera iniciar con un comentario al respecto. ¿Sí? Si quieren, empiezo con algunos comentarios sobre algunas de las preguntas. Luis, sobre los envíos y el de minimis para no pagar aranceles o derechos para envíos por mensajería. Efectivamente, México tenía un de minimis de $50, Canadá uno de $30 y Estados Unidos en su ley uno de $800. La petición de Estados Unidos era que los 3 países nos alineáramos a los $800. Además, había una petición adicional, recuerdo que sobre el tratamiento que se le daba al operador postal en México, ¿no? Porque las reglas para Cepomex pues le permitían hasta $300, no $50. Y Cepomex podía, al menos legalmente, delegar su operación internacional a algún operador que él escogiera. Entonces eso podría poner en desventaja competitiva a los demás operadores que no estuvieran trabajando con Cepomex, ¿no? Entonces se atendieron ambos temas. Al final del día se actualizan de manera intermedia los números de Canadá y de México, un poco actualizando a valor presente ese valor de $50 después de 20 y tantos años, y queda en los $117, si no me equivoco, para México, libre de arancel, pero de 50 a 117 sí pagan los impuestos, ¿no? Entonces, el resto de derechos. Y para Canadá una medida similar en dólares canadienses, ¿no? Entonces, esa fue un poco la historia. El lobby de la industria de mensajería y paquetería en México es muy activo, y hubo también muchos comentarios por el lado de mexicano sobre la necesidad de hacer esto.
Yo creo que para las pymes es una oportunidad importantísima para seguir operando, sobre todo en la realidad que vivimos ahora, bajo mejores condiciones en este tema y sin duda comparto contigo esa opinión, ¿no? Sobre el tema de cuándo se puede revisar el tratado, quizá podríamos hablar mucho más. Yo te diría, más allá de los 6, digo, a diferencia de los 6 años, siempre dentro de las facultades de la Comisión de Libre Comercio puede haber algunos cambios que no impliquen cambios sustanciales como para que tengan que volver a ir al Senado, ¿no? Básicamente ahí pues estaría interpretación qué puede hacer la comisión y qué no tanto puede hacer la comisión y si requeriría un cambio más sustantivo, ¿no? Pero los comités de los capítulos que le reportan a la Comisión de Libre Comercio pueden proponer cambios, mejoras, acelerar ciertas cosas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en el caso de Telecán con reglas de origen. Y luego algunos capítulos tienen mecanismos incorporados para revisión periódica de sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, la reserva esta sobre transporte que puso Estados Unidos se va a revisar en el año 5, ¿no? Si no me equivoco. Y así, entonces habría que ver varias disposiciones del capítulo para saber exactamente en dónde se pueden meter cambios o mejoras y qué mecanismo debería seguir, ¿no? Si puede ser solamente por el Ejecutivo o si tiene que pasar por el Senado. Perfecto. Muy bien. No, sin duda, en ese último punto rapidísimo, sobre el tema de los comités, pues fue algo que le pasó al Telecán. El Telecán cumplió 25 años, no se ha modernizado, había temas que ya estaban obsoletos, como telecomunicaciones, servicios financieros o algunos otros que no permitían 100% potencializar las cadenas globales de valor de la región. Y esto pues iba, como comentaba Francisco, esto se iba también a generar y la modernización con el TPP. Entonces, al salir Estados Unidos del TPP, pues el Telecán de 25 años cumple todo este tiempo, se vuelve un poco, digamos, obsoleto y es donde no debemos de permitir que vuelvan a pasar 20 años para una nueva modernización de los 3 socios comerciales. Debe de existir un mecanismo, aparte de los comités de consulta, por esto esta revisión de 6 años a mí no me parece mal cuando sea una revisión. Partes pueden ir al Senado, como dice Memo, otras partes no. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo mucho más vivo. Tiene comités que se juntan cada año, grupos de trabajo como Agenda Digital, que continúan con los expertos trabajando. El TEMEC no lo tiene, y tampoco es necesario tan a detalle, pero sí vale la pena que los tratados se mantengan actualizados y que los países platiquen, ¿no? Pues el COVID viene a cambiar todo, entonces debemos de tener una nueva realidad en el Tratado de Libre Comercio con la pandemia. Entonces, es importante, contestando esta pregunta, que la comunicación sea fluida y que los comités continúen funcionando. Perfecto. Muy bien. Siguiendo con las preguntas. Hay varios comentarios en torno al tema de la protección al inversionista al amparo del TEMEC. Como sabemos, en México pues se ha dado una serie de reformas que pareciera que dan vuelta o dan un golpe de timón en lo que era, ciertos sectores, la apertura, por ejemplo, la inversión extranjera en ciertos sectores, recientemente el tema de la reforma energética, obviamente la cancelación del aeropuerto, lo que pasó con Constellation Brands en Mexicali, y un sinnúmero de empresas que de alguna manera han tenido una afectación por el cambio de política con relación a sectores en donde ya existe una inversión o ya existía una intención de invertir o inclusive un contrato o alguna ya adjudicación en ese sentido. Yo lo que les quiero preguntar es, ¿cómo queda el TEMEC en relación a esa protección al inversionista? ¿Qué comentarios nos pueden dar en cuanto a la certeza que puede tener un inversionista al amparo de este instrumento? Porque, pues bueno, bien sabemos que una de las razones para renegociar el Telecán fue que, a juicio del presidente de los Estados Unidos de América, los empleos estaban reubicando hacia México y, pues bueno, pues esta intención mediante particularmente el tema de la regla de origen en la industria automotriz, creo que ilustra muy bien que la intención de esto es recuperar de alguna manera algo del terreno perdido. Entonces, se vislumbra que pudieran haber muchas situaciones de controversia entre inversionista contra el Estado. Yo quiero preguntarles a ustedes cuál es su opinión en cuanto a el tema como un instrumento que le pueda dar seguridad y certeza a ese inversionista conforme
clausulado que ya tenemos en vigor. Pues, Sí, adelante. Creo que la comentó Francisco, pero no sé si quieres empezar, Francisco, y le sigo o empiezo como tú prefieras. Diego, si quieres, Sí, adelante. pienso rápido, Memo, y ahorita. Pues mira, como comentas, Luis, es muy, muy cierto. Primero, cuando llegamos a la negociación, en NAFTA es el capítulo 11, y es un capítulo sumamente relevante, todo el tema de inversionista-Estado, y bien ese capítulo evoluciona, como lo comentó Francisco, en TPP, en un capítulo muy robusto, que Estados Unidos, nos consta a Memo y a mí, le invirtió muchísimo tiempo, muchísimos esfuerzos, recursos, durante toda la negociación del TPP para llegar a este capítulo, donde obviamente nosotros 11 países nos sumamos, pusimos nuestros insumos en la mesa en la negociación, pero Estados Unidos, pues es de los bebés de Estados Unidos. Entonces llegamos a TEMEC, como tú mencionas, con la idea de Trump de que que México se está jalando los trabajos de Estados Unidos. Y parte es por culpa del capítulo de inversión, porque entonces empresas como sectores automotriz tienen la tentación de ir a México a invertir, y si México no le respeta cierta obligación, aparte de ir a tribunales locales, pues pueden ir al arbitraje internacional. Y esto no se permite, mientras que Estados Unidos no puede ser sujeto a un arbitraje internacional porque la ley de Estados Unidos es perfecta, los juicios son perfectos, y Trump y el gobierno de Estados Unidos no se puede prestar para un arbitraje internacional. Entonces, toda la visión al principio de la negociación, llegamos a las primeras mesas y Estados Unidos no tenía ninguna postura para el tema de inversionista-Estado, lo cual fue sorprendente para negociadores que ya nos había tocado el pasado, y los canadienses y los mexicanos ahí. Nos tocó ir a negociaciones donde estábamos en nuestros cuartos de hotel y nos metían panfletos manifestantes en Estados Unidos donde no querían el acuerdo de ISDS, estas mismas empresas, pero sin duda desde mi punto de vista no era algo correcto la visión que tenía Donald Trump. ¿Cuándo cambia la visión de Estados Unidos? Cuando se acerca precisamente el sector energético, ya a medio finales de la negociación de Estados Unidos, y le dice, tú podrás tener esa visión para el sector automotriz, por ejemplo, de que se tienen que ir a México o que se queden en Estados Unidos, pero nosotros tenemos que ir forzosamente a donde está el hidrocarburo para extraer. No podemos traernos el hidrocarburo a Estados Unidos y extraerlo bajo las leyes de Estados Unidos. Entonces tenemos que viajar a México, tenemos que extraerlo, y necesitamos esta clase de mecanismos para proteger a los intereses y a nuestras empresas. Entonces cambia el discurso de Estados Unidos, nos sentamos. Canadá no estaba en ese momento en las negociaciones, fue el proceso cuando México y Estados Unidos lo hacían bilateralmente, y empezamos a negociar muy rápido. Aquí Memo también nos va a poder contar todo el mecanismo inversionista-Estado del TEMEC, que queda muy diferente a lo que era Telecán, que era OTPP. Es un mecanismo un poco más limitado, un mecanismo que solamente bajo ciertas obligaciones, que son trato nacional, nación más favorecida y expropiación directa, puedes ir, si hay alguna violación de estos mecanismos, cualquier sector puede ir a un inversionista. Eso lo denominamos en la negociación como el skinny ISDS. Es muy limitado. Las violaciones generalmente no se dan a estos principios, se dan a expropiación directa, un nivel mínimo de trato, y esto no aplica. Entonces es el skinny ISDS. Y luego viene otro anexo que se llama, que le pusimos como la llave, ¿no? Para poder detonar el mecanismo completo. Para poder entrar al nivel mínimo de trato o expropiación indirecta, debes de ser un sector cubierto con un contrato gubernamental. Entonces, cubre a ciertos sectores, entre ellos sí está el energético, está el de telecomunicaciones, está el de transporte, el de infraestructura. De infraestructura no recuerdo, perdón, pero cubre solamente 5 sectores, no toda la economía, y debes de tener un contrato cubierto para que puedas activar el mecanismo. Digo, es ya un poco más técnico, luego se puede ir más a detalle, pero contestando esa pregunta, es más limitado. Pero también hay un anexo que te da un periodo de transición de 3 años. Entonces, los inversionistas, como tú comentabas, que ya tenían una inversión previa en México de Estados Unidos, que ya tenían un permiso, que ya habían empezado a invertir, o que ya tenían algo intangible, van a tener un periodo de 3 años para poder utilizar todavía el mecanismo de protección de inversión de Telecán. Ya los que empezaron desde el 1 de junio en adelante, nuevas inversiones van a tener que utilizar el TEMEC, pero las otras que todavía están y que están sufriendo por estas nuevas regulaciones en el sector energético, lo que salió de SENACE, todas esas nuevas disposiciones que están sacando, energías renovables, que comprueben que tienen una inversión, todavía van a estar amparados durante 3 años por el Telecán, y después ya podrán venir al TEMEC. En el caso de empresas estadounidenses,
En el caso de empresas canadienses, van a poder utilizar el mecanismo de solución de diferencias del CPTPP. Y quizá nada más para complementar, es interesante ver durante el proceso de negociación, como dice Fernando, que quienes proponían no tener mecanismo de solución de diferencias eran los mayores usuarios de ese mecanismo durante la vida del Telecán, ¿no? Y que al final el resultado de este mixto con un skinny ISDS y después una cobertura para 5 sectores es resultado justamente de que había una desconexión entre lo que el sector privado de Estados Unidos quería y lo que sus representantes llevaron a la mesa. Entonces, vamos a tener que trabajar con eso. Para Canadá, pues tenemos el TPAT, y para la decisión futura de Estados Unidos de sumarse al TPAT, pues posiblemente ahí tendríamos otra dinámica, ¿no? Que también puede suceder, ¿no? En el futuro. Y más allá de eso, hay algunas mejoras en el capítulo de inversión del TEMEC que se traen del aprendizaje de los 25 años de tener casos. Por ejemplo, se incorpora la interpretación de nivel mínimo de trato del Telecán, que fue como resultado de la primera demanda de un inversionista de Estados Unidos contra México, de Metalclad. Se incorpora también una nota explicativa como un anexo para expropiación indirecta, y se incorpora también un anexo para explicar derecho internacional consuetudinario. En fin, y dentro del texto hay dentro de la parte procesal también algunas mejoras de lo que fuimos aprendiendo de nuestros APRIs y de nuestros capítulos de inversión a través de demandas, ¿no? Francisco pues tiene mucho más la foto de energía y de estos mecanismos por su práctica, ¿no? Sí, muchas gracias, vamos. Sí, coincido. La verdad es que al final el tema de energía pues sí es uno de los grandes cambios dentro del TEMEC para bien. Evidentemente, pues cuando hablamos de temas renovables, pues hoy día hay bastante información que ha circulado como resultado de la nueva política energética emitida por la Secretaría de Energía y otras dependencias que al día de hoy, pues bueno, todas estas decisiones se han ido combatiendo para aquellas personas que no coinciden con esa visión a través de los tribunales administrativos. Y bueno, también la propia Comisión Federal de Competencia pues ha presentado controles constitucionales al igual que el gobierno de Tamaulipas, ¿no? Entonces, me parece que estamos lejos de un posible caso bajo el capítulo 14, pero en cualquier caso, bueno, pues uno de los beneficios del TEMEC es precisamente la incorporación del sector energía en su conjunto. Ok, perfecto. Gracias por los comentarios, creo que muy atinados todos. De nuevo, siguiendo con las preguntas, ¿cuál es obviamente la realidad que vivíamos en el 93 y 94 con la entrada en vigor del Telecán es muy distinta a la que tenemos hoy en día? Como recordamos, cuando entró en vigor el Telecán, se hicieron una serie de ajustes. Hubo una reforma a la ley aduanera, hubo una ley de comercio exterior, se publicaron leyes de metrología y normalización, propiedad intelectual, también por ahí hubo una reforma importante tanto a la ley como al reglamento. Como que de alguna manera la preparación para implementar el TEMEC fue muy ardua en lo que fue la entrada en vigor del Telecán. Para el caso del TEMEC, ¿cuál ven ustedes que sean los retos principales en lo que puede ser su implementación? Sabemos que por ahí llegó tarde a la aprobación de algunas reformas a las leyes, pero más allá, obviamente, de la parte normativa, ¿qué es lo que ustedes visualizan que podría ser algún reto en materia de implementación de los acuerdos de TEMEC? Bueno, sí, Guillermo, no sé si... Sí, si quieren sí. empiezo y dejamos ahí ¿No? que Fer y Francisco agreguen. Yo diría, el principal reto de implementación pues va a tener que ver con las cosas que son novedosas en el TEMEC, ¿no? De manera notable, la regla de origen automotriz, que tienen componentes adicionales completamente novedosos, va a ser un reto de implementación. Si bien durante la negociación la mayoría de las armadoras establecidas en México dieron su opinión y por eso se pudo acordar ese resultado, pues siempre hay detalles, ¿no? Y el diablo está en los detalles, como dicen en inglés, ¿no? Además, a pesar de que hay suficiente aclaración con la reglamentación uniforme, que todavía está pendiente de acabar de afinarse,
Todavía quedan muchas preguntas sobre cómo se calcula, sobre cómo se va a medir y sobre todo cómo se va a interpretar a la hora de la verificación de origen, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos. Por otro lado, en las disposiciones del tratado hay también algunos pendientes. Me viene a la memoria, por ejemplo, en el capítulo de comercio digital, México tiene 3 años para establecer una legislación que regule a las plataformas de contenidos digitales, ¿no? Qué tan responsables son o no de los contenidos que suben los usuarios de las plataformas. Acá es un tema que está completamente dividida la opinión en Estados Unidos. Hay un fuerte debate en algunos estados sobre si se debería o no reformar la ley de Estados Unidos, la Communications Decency Act, que es de los 90, la sección 230 que se refiere a este tema. Y yo creo que vamos a tener que tomar la opinión de los operadores digitales en México y de los expertos del sector privado para tener una ley que realmente se adapte a cumplir con el compromiso del TEMEC por un lado, pero también a no obstaculizar el crecimiento de este sector que es muy dinámico. A mí, si me permiten, a mí me parece que el mayor reto que tenemos pues, es el laboral, porque nos agarra en un momento en donde estamos en la implementación del nuevo marco de la legislación laboral, la nueva forma de dirimir controversias, y por otro lado, pues con la entrada en vigor de los compromisos en el propio TEMEC, en el capítulo 23 y 31. Entonces, me parece que ahí el acompañamiento del gobierno y del sector privado va a ser fundamental. Creo que ese es el mayor reto que tenemos de corto plazo. Hay algunos otros retos, desde luego, como ya se comentó de manera muy clara por Guillermo, pero me parece que la parte de la implementación de los compromisos en laboral es más complejo porque, insisto, estamos al tiempo que está entrando en vigor el tratado en la implementación de la nueva legislación nacional. Y creo que eso siempre es un reto porque cuando hay un cambio de paradigma siempre hay muchas dudas, preguntas y pues en este caso hay una observancia seguramente cercana por parte de los demócratas y de algunos jugadores en los Estados Unidos, y más a la luz del periodo político electoral en que se encuentra esa nación. Perfecto, pues muchas gracias. Ya estamos prácticamente sobre la hora. Yo como última pregunta que quisiera presentarles a cada uno de ustedes y ver si podemos tener sus comentarios. Obviamente su experiencia como negociadores es muy valiosa y quisiera que nos compartieran sus perspectivas en cuanto a este tema. Como sabemos, cuando entra en vigor el Telecán, se dio a la par con el movimiento del EZLN y creo que también con la crisis de diciembre, del error de diciembre, de alguna manera se diluyó la perspectiva un poco para poder analizar a corto plazo el beneficio del Telecán. No obstante que a todos nos queda claro que para México fue un acuerdo comercial muy exitoso. En el caso del TEMEC, creo que nos está pasando algo parecido con la pandemia del COVID, con la situación de la economía internacional y obviamente también el tema del petróleo. Difícilmente creo que vamos a tener un snapshot inmediato para identificar los beneficios que nos traerá como país desde la perspectiva económica el TEMEC. Yo lo que quisiera que nos transmitiera cada uno de ustedes es, ¿ustedes se sienten tranquilos con el proceso de negociación en cuanto a la postura de México? ¿Creen que hay áreas en las que pudimos haber obtenido algún beneficio que no se concretó? O bien, sabemos que a final de cuentas la intención de renegociar surge de la Casa Blanca. Yo quisiera que nos compartieran ustedes en cuanto a la parte de la negociación, a lo mejor los puntos más álgidos, los puntos más sensibles, para efectos de que nos pudieran dar sus perspectivas en cuanto a las mismas. Si les parece, empezamos con Fernando. Gracias, Luis. Sí, para terminar, sin duda es el TEMEC. Para tener todo el potencial del TEMEC hay muchos retos, ¿no? Durante la negociación hubo temas muy álgidos que para México, pues, implicó sí una ceder durante la negociación, pero tenemos que tener en cuenta, como tú dices, que veníamos con
la amenaza de salirse del peor tratado libre del mundo, Telecán, que existió en algún momento y que teníamos que estar listos para cualquier tema que en algún momento se iba a poner en la mesa. El jefe negociador de Estados Unidos era Robert Lighthizer, nos tocó conocerlo, y pues las locuras que pensaba Trump en su momento del déficit comercial, el tema de reglas de origen, Robert Lighthizer lo que sí hacía era ponerlas en papel de forma clara. Entonces era un negociador duro. Entonces eso fue complicado durante la negociación, pero lo que se logra al final del día es tener libre acceso y libre comercio, ¿no? Seguir en una zona que presenta retos para el sector automotriz, como decía Memo, pero seguimos en una zona donde México tiene una mano de obra aún desafortunadamente más económica que los otros países, que es de calidad, que su trabajo es bueno. Entonces, tenemos que aprovechar eso para potencializar el Tratado de Libre Comercio. Hay temas que cedimos, que se logró una regla de origen del sector automotriz más estricta, pero que se mantiene libre comercio. A cambio de eso hay una carta paralela, donde México se protege de que si hay una 232 para el sector automotriz, México tiene hasta cierto nivel de autos, no recuerdo, 1.8 millones, para seguir mandando a Estados Unidos sin que le aplique ese arancel. Entonces, eso es algo que se logra en la negociación, son balances, ¿no? Pudo haber un mejor resultado, sin duda lo pudo haber, pero tenemos, como les menciono, libre comercio, hay nuevas disposiciones, como en el sector del comercio electrónico, en el sector de telecomunicaciones, de servicios financieros, que va a potencializar la relación. Continuamos con una protección a las inversiones, en el caso de México, Estados Unidos, y yo creo que durante los próximos 6 años que se va a revisar el tratado, que va a haber temas nuevos para revisar, es una buena plataforma para aprovechar la competitividad de la región. Ahora México tendrá que hacer su trabajo y tendrá que darle certeza a las inversiones. Estamos viendo en el sector energético, es un golpe muy duro para el Tratado de Libre Comercio y para las inversiones. Pues tanto los retos que comentaba Memo, las reglas de origen, lo que comentaba Francisco, el tema laboral, pero si México continúa tomando medidas internas, unilaterales, que no le den esta certeza a empresas que ya están establecidas, con contratos, con permisos, ya con terrenos, y se les dan estos golpes, pues el TEMEC no va a llegar a su potencial total, ¿no? Debemos de ir de la mano para llegar a que el TEMEC sea un acuerdo exitoso, como lo fue el Telecán, como tú mencionabas, y internamente tenemos que hacer todo ese trabajo. Entonces yo lo dejaré aquí. Muchas gracias por la invitación de AmCham a participar con ustedes. Memo y Francisco, un gusto participar con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Desde mi perspectiva, yo creo que todos los tratados siempre son perfectibles, por definición, pero también es cierto que el arte de saber negociar es cuando logras un resultado y saber cuándo cerrar. Me parece que el resultado del TEMEC es muy favorable, y especialmente porque, como ya se dijo, se preserva un acceso preferencial al mercado más importante del planeta, que es Estados Unidos. El objetivo me parece que se logró. Y evidentemente, pues los resultados van acompañados de una forma de entender ahora el comercio internacional. Entonces, creo que como resultado es muy favorable. Después de 26 años de entrar en vigor el tratado, pues evidentemente había que actualizar una serie de disciplinas que no son ajenas al resto de los tratados que se han firmado, por ejemplo, el de Canadá con la Unión Europea o el propio de México en su modernización, o lo que se ha hecho en el CPTPP. Entonces, me parece que el resultado es positivo. Para poder tener una idea real del beneficio, creo que pues, hay que dejar pasar un par de años, porque ahorita pues, nos encontramos en una época que, a diferencia de 1994, la economía estaba pujante, y el error de diciembre llegó pues, cuando ya había entrado el tratado en vigor, y fue una palanca de crecimiento, e históricamente siempre las exportaciones nos han permitido salir más rápido de cualquier crisis económica por razones internas o que vienen de fuera. Entonces, creo que es una gran palanca para ayudarnos a salir más rápido. Evidentemente, en la medida que la demanda en Estados Unidos siga robusta, pues nosotros tenemos posibilidad de acercarnos más a su desempeño económico. En cuanto a qué me gustaría o me hubiera gustado que estuviera en el TLC, pues francamente creo que el resultado fue muy bueno. Evidentemente, dependiendo de cada uno de los sectores, siempre hay sensibilidades, y creo que la bondad y el beneficio del tratado es que se logró un consenso entre el sector público y privado de México, y se logró cerrar y poner en vigor en una etapa en donde México también estaba viendo una transición político-electoral y un nuevo gobierno. Entonces se le dio continuidad al libre comercio
Muestra de ello es que hoy está el presidente de México en Estados Unidos, cuando en alguna época pues se dudaba no solamente de que se mantuviera el TLC pasado, el Telecan, sino que se lograra un cierre, ¿no? Entonces me parece que en términos generales la perspectiva debería ser buena. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Como ya dijeron todo Francisco y Fernando, yo no me voy a detener mucho en esta pregunta. Creo que como negociador siempre quieres tener más que lo que al final ves, y por eso hay una negociación, ¿no? Tienes que ceder algo. Hay muchas cosas en donde podemos trabajar, y yo creo que la tarea ahora, y aquí AmCham juega un papel fundamental, es probar estas disciplinas, ¿no? Probarlas y documentar estas posibles mejoras y utilizar los mecanismos que para estas mejoras existen, ¿no? Los comités y el trabajo de alianzas en el sector privado, no solamente nacional, sino regional. Creo que todo eso ahora es el momento de aprovecharlas, de documentar y de proponer mejoras basado en la prueba que suceda en estos próximos años del tratado, ¿no? Yo confío que siempre hay mejoras posibles y bueno, pues sí, sin duda hay muchas cosas que nos gustaría ver mejores que las que vemos ahora en el texto, pero dado el contexto, fue el mejor resultado posible. Okay, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Francisco. Gracias, Fernando, por su exposición. De nuevo, nos vamos a quedar con varias preguntas, pero se las vamos a circular para ver si hay oportunidad que se puedan responder ya en lo privado a las personas que nos están presentando. Agradecerles a todos por el tiempo y por su atención. Estamos exactamente sobre la hora y pues reiterarles la invitación para el día de mañana. Mañana tenemos nuestro segundo módulo a partir de las 10:30 de la mañana con el tema de acceso a mercado. Les presentamos aquí de manera virtual un reconocimiento en nombre de AmCham a los tres por su excelente participación. En nombre de Francisco Pontón, presidente del capítulo Monterrey, les agradecemos su asistencia y sus exposiciones. Gracias a los tres de nuevo. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos. Al concluir esta sesión les estará llegando una pequeña encuesta de satisfacción. Les pedimos su apoyo para llenarla y poder aprender de la experiencia de este evento. Al final del día de hoy les deberá de estar llegando la liga para el módulo número 2. Y les recuerdo que el acceso a estos módulos es un beneficio de la membresía de AmCham. Tiene una cuota de recuperación muy significativa para los que no son socios de la Cámara. Con mucho gusto damos seguimiento en el correo electrónico de la invitación. Nos vemos mañana.